Estimados jóvenes de octavo grado, les saluda Eduardo Hernán Rodríguez Carrasco, estudiante de la carrera Enseñanza del Español del Centro Universitario Regional de Nacaome, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En este video veremos la denotación y connotación, un tema de mucho interés para ustedes. Comencemos. ¿Qué es el lenguaje denotativo? Es un lenguaje que se utiliza para describir la realidad, es decir, un lenguaje que yo uso para dar información sobre la realidad, en un sentido totalmente objetivo, no lo que a mí me parece, sino lo que yo veo que es. Este lenguaje debe ser completamente claro y no va a necesitar de interpretar simbología para entenderse. Y finalmente, este tipo de lenguaje hace alusión a hechos a los cuales denota o nombra. Denotar significa nombrar y sirve para transmitir información objetiva. ¿Cuáles son las características del lenguaje denotativo? Las características son las siguientes. Primero, se usa para transmitir información tal cual sucede, tal cual es, sin subjetividades, sin hablar de mis sentimientos, sobre mis emociones, o tratar de decir una cosa y otra al mismo tiempo, sino son cosas que se refieren a la realidad concreta y la describen. Y es más importante el significado que el significante. El significado es el mensaje en sí, la información, y eso es lo más importante, no cómo se dice, sino lo que se dice. El lenguaje denotativo es objetivo, es decir, aquí no entran los sentimientos, las emociones o pensamientos subjetivos, sino más bien lo que sucede en la realidad. Y aparece mucho en textos no literarios. Los textos literarios están llenos de lenguaje connotativo. El lenguaje denotativo, más bien, se usa para investigaciones o todo lo que es trabajo científico. Algunos ejemplos de lenguaje denotativo son: me compré el auto azul que te mostré ayer. Necesito una hoja blanca. Esta radio funciona a pilas o con electricidad. ¿Qué es el lenguaje connotativo? Bueno, este lenguaje es aquel que se emplea para hablar de manera figurada o simbólica, es decir, que la información que vamos a dar no es literal, no es que yo me refiera a las palabras exactas de las que estoy hablando, sino que voy a decir algo para referirme a una idea, que transmita sentimientos y sensaciones. Este tipo de lenguaje se utiliza principalmente en los textos literarios, ya que oficialmente en un documento formal no se puede usar tanto, sino más bien se usa para expresar más ideas, cosas más creativas. Entonces los podemos encontrar mucho en narraciones o poesía principalmente. Y también puede ser usado en el hablar coloquial y cotidiano, cuando utilizamos los refranes. Cuando hablamos con un lenguaje formal es muy difícil utilizar el lenguaje connotativo. Sin embargo, sí se adecua más cuando conversamos, intercambiando ideas, es decir, en un contexto totalmente informal. ¿Cuáles son las características del lenguaje connotativo? ¿Qué es connotar? Connotar es sugerir. Entonces, con el lenguaje connotativo, yo sugiero cosas. La primera característica de este lenguaje depende del contexto. Es importante saber en qué contexto estamos para poder entenderlo y poder usarlo. Tiene que ver mucho con la función emotiva del lenguaje, y como saben, el lenguaje tiene distintas funciones, y una de ellas es la función emotiva, que sirve para expresar sentimientos y sensaciones, y el lenguaje connotativo sirve para eso. No se usa de manera oficial. No voy a encontrar ni voy a usar el lenguaje connotativo en una monografía o en un trabajo académico, ya que es muy difícil su interpretación, y aparte de que no es algo formal. Por lo tanto, se utiliza más de manera informal. Es subjetivo, es decir, depende de la persona que lo está usando, depende de lo que la persona quiera decir. Y finalmente, es abundante en la literatura y principalmente en los poemas, en la tradición oral y en los cuentos y en las fábulas. Ahora veamos unos ejemplos de lenguaje connotativo. Esta noche vamos a mover el esqueleto como nunca. Vamos, pónganse las pilas, así terminamos hoy. Esa película me puso en la carne de gallina. Aquí nos enfrentamos a un lenguaje el cual está lleno de simbología,
y su comprensión es más complicada que cuando se utiliza el lenguaje denotativo, ya que es más sencillo y directo. ¿Verdad que es divertido aprender sobre la denotación y connotación? Por supuesto que sí. Los invito a estar siempre atentos. Gracias por ver el video.